Bien, la siguiente clase corresponde a segundo medio, sobre la crisis de 1929. Si ustedes recuerdan, nosotros en las últimas clases presenciales vimos los años 20, comienzo del siglo XX, vimos algo de las vanguardias, la masificación de los medios y la, la Primera Guerra Mundial. La idea es que en la clase de hoy podamos conocer uno de los dos grandes procesos del periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial. En esta clase vamos a conocer uno de ellos que se llama la crisis del 29. El otro ya algo lo hemos visto en la guía que les mandé, que son los gobiernos totalitarios, ¿ya? Pero me falta esta otra parte que sería la crisis del 29. Como esto se va a alargar, eh, vamos a avanzar en las materias ahora, ¿ya? La crisis del 29, entonces, partiendo con la clase, va a ser un fenómeno que se da en Estados Unidos, obviamente en el año 1929, y es una crisis económica de proporciones enormes. Se considera que esta crisis ha sido de las más grandes de la historia de Occidente. En Estados Unidos, para ellos es la crisis económica más grande, para Occidente también, Europa, Sudamérica. Eh, Habría que ver el detalle de los números porque algunos hablan de que la crisis del 2005, la crisis subprime, tiene cifras importantes también, pero tradicionalmente hay un consenso respecto de que la crisis del 29 es una de las más grandes, al menos, de la historia. Y es entonces uno de los dos grandes procesos del periodo de entreguerras, los totalitarismos y la crisis del 29. Expliquemos. Primero, el antecedente y las causas respecto a esta crisis. El antecedente, recordemos, es como el contexto, lo que está pasando o un proceso amplio relacionado con algún proceso, y las causas ya son fenómenos un poco más directos relacionados con este fenómeno, ¿ya? Entonces, el antecedente es un poco más amplio, la causa va directa. ¿Y cuál es el antecedente? ¿Cuál es el contexto de esta crisis económica del 29? Los años 20 en general. Ya vimos un poco de este optimismo, de esta alegría, de esta masificación de los medios, que ocurre después, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial. Estos años 20 irían desde la Primera Guerra, desde que termina la Primera Guerra hasta la crisis del 29, y toda esta década de los 20 son de alegría, de optimismo, de consumo, de gasto, entre comillas, de felicidad. Um, pero tal como lo muestra la imagen que yo puse acá, también los años 20 son de paradojas. En Estados Unidos estoy hablando. En la parte superior de la imagen se ve un afiche comercial donde se muestra el modo de vida americano, el American Way, una familia tradicional, arriba de un automóvil, un objeto más o menos lujoso en esa época, al cual había que aspirar si tú eras un norteamericano. Y abajo, una fila de personas que está esperando su turno para poder acceder a ayudas gubernamentales. Gente pobre que está haciendo cola para alimentarse, para conseguir ayudas del Estado. Paradojas del modelo económico que primaba en estos años 20 en Estados Unidos, que es un modelo económico de libertades, de grandes libertades económicas, ¿ok? En todos los sentidos. Ese es el contexto. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos durante los años 20 y la causa directa de esta crisis del 29 va a estar dada por lo que yo anoté acá. La sobreproducción y la especulación financiera. ¿Ya? Esas son las dos grandes causas de la crisis del 29. Por una parte, la sobreproducción. ¿Qué significaba esto? En los años 20, las industrias norteamericanas producían eh, en serie productos como el automóvil, que yo puse acá, u otros que ustedes puedan imaginar, pero sin límites. Producían todo lo que podían, fabricaban todo lo que podían. Sus bodegas llenas de productos, como tal como lo vemos acá en la imagen, ustedes tienen que imaginarse una fábrica, por ejemplo, en este caso la Ford, de fábrica de autos, que fabricaban lo más que podían con un sistema en serie,
y sus bodegas estaban llenas de automóviles. Estas se iban vendiendo, pero llega un momento de los años 20 donde no todo el mundo tiene acceso a comprarse un automóvil, donde Estados Unidos tiene una cantidad de habitantes limitada, grande, pero con límites, y llega un momento en que las fábricas norteamericanas vieron sus bodegas llenas y ya no tenían a quién venderle. Entonces produjeron más de lo que podían vender. ¿Ok? Más de lo que podían vender. Y la segunda causa es la especulación financiera. ¿Ya? Se puso de moda en los años 20 entre los ciudadanos de clase alta, obvio, como siempre, pero también se puso de moda en las clases medias, los sectores menos acomodados, poder acceder a la compra de acciones de alguna empresa. Si tú tenías algún ahorro, algún dinero, o podías acceder a un crédito, endeudarte, la gente lo hacía y con ese dinero, con ese ahorro o con esa deuda que adquiría en un banco, iba y compraba acciones de una empresa. Comprar acciones significa ser dueño de una empresa. Ahora, si una empresa tiene 1.000 millones de acciones y tú compras 5 o 10 acciones, sí, eres dueño de 5 o 10 acciones, pero no tienes ningún poder de decisión. Los accionistas mayoritarios son los que de verdad deciden en una empresa. Tú como dueño minoritario, más bien te sometes a lo que dicen los que tienen un gran porcentaje de las acciones. Tener un 40%, un 50% de las acciones de una empresa te hace dueño de verdad y de tomar decisiones. Muchas personas con una mentalidad aspiracional, de especular financieramente, se conseguían plata, sacaban sus ahorros, vendían lo que tenían, se endeudaban y compraban papel, compraban acciones de una empresa. Y eran dueños de un 1%, de un 0,1%, de un 0,001% de una empresa, y eso les daba un cierto estatus social y además lo veían ellos como una inversión. Si esta empresa crece, se agranda, es exitosa, yo vendo las acciones que tengo y puedo ganar un dinero. Se puso de moda eso en los años 20 y cuando las fábricas vieron su sobreproducción, tuvieron problemas económicos y las acciones de estas empresas cayeron. Y tú que te habías endeudado, que habías gastado tus ahorros, que habías gastado todo lo que tenías en acciones, de un día para otro viste que, uy, la empresa donde yo compré acciones ya no es tan exitosa y la verdad es que las acciones que yo tenía ya no valen nada o valen muy poco. En síntesis, estas son las dos grandes causas de la crisis del 29. Sobreproducción en las fábricas y especulación financiera de las personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Características de la depresión del 29. ¿Qué ocurre? ¿Qué características tiene? Primero, quiebran los bancos. Los bancos quiebran. Los bancos le prestaban dinero a las personas, los bancos le prestaban dinero a las empresas, a las fábricas. De eso viven los bancos. Cobran un interés y ese es su negocio. Si las fábricas con sobreproducción quebraban, si las personas que habían gastado su dinero en acciones y sus acciones ya no valían nada, también quebraban, ya no le pagaban los créditos a los bancos y los bancos quebraban. ¿De acuerdo? Seguramente muchas personas se fueron presas por no pagar su crédito, muchas personas se suicidaron por no pagar sus créditos, pero eso al banco no le sirve. Al banco no le sirve que la persona se vaya presa o que la persona se suicide, le sirve que la persona le pague. Y al no pagarle, los bancos quebraron. Miles de bancos quebrados. ¿Ya? El sistema bancario norteamericano estaba bien difuminado, digamos, no es como Chile hoy, que 10 bancos deben haber en Chile, con suerte. Allá eran muchos bancos medianos. Ya, quebraron los bancos. Segundo, la ruina de inversiones en acciones, de inversores en acciones. Las personas que habían hecho inversiones modestas o enormes en acciones, se vieron absolutamente arruinados. Todos dentro de sus posibilidades habían comprado acciones de alguna empresa y al quebrar, perdieron su dinero y no hay a quien reclamarle. Cuando una empresa quiebra, no hay a quien reclamarle. Tercero, el cierre de empresas, por lo ya dicho, se sobreproduce, las fábricas quiebran, las empresas cierran y que una empresa cierre
es un problema para el dueño o para los dueños, pero también para los trabajadores, que pueden ser cientos o miles. Por lo tanto, se genera, como dice acá en el PowerPoint, cesantía. La crisis económica entonces de 1929, en términos macro, es provocada por una sobreproducción, por la especulación financiera, quiebran los bancos, las fábricas cierran y se produce una cesantía enorme en Estados Unidos. ¿Ya? Como las personas están cesantes, se genera un descenso del consumo, tal como dice acá. Si tú no tienes trabajo, no tienes plata, no gastas. Cuando tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, vas al mall, vas a las tiendas, vas a las fábricas y compras. Si estás cesante, no tienes plata o te queda poca, la guardas para la alimentación, lo básico, pero no consumes más. Y si ya no tienes, obviamente no se puede gastar. Baja el consumo. Si baja el consumo, las fábricas de alimentos, por ejemplo, las fábricas de vestuario, ni hablar las fábricas de automóviles, van a cerrar. Si la gente no está comprando automóviles, no está comprando ropa, no está comprando alimentos, por lo tanto cierran. Cierran las fábricas, se despide más gente aún. Es un círculo vicioso. Ya. ¿Qué otras características tiene la crisis del 29? El retiro de los préstamos norteamericanos a Europa. Esto ya es procesos grandes, macroeconomía. En la Primera Guerra Mundial, el gran ganador es Norteamérica, porque la guerra se produce en Europa, queda destruida materialmente, queda con grandes deudas, y Estados Unidos, si bien participó de la guerra, no quedó tan mal. Y ayudó a Europa, sobre todo a Alemania, pero a Europa en general, con préstamos para que se recuperara, para reconstruir Europa. Ahora que Estados Unidos, después de 10 años de haber finalizado la guerra, estaba en crisis económica, le dijo a los europeos, páguenme lo que les he prestado, porque estoy en crisis, y páguenmelo ahora. Bueno, se cortan entonces los préstamos de Estados Unidos a Europa, pero no solo eso, no solo le dicen a los europeos, y a los alemanes sobre todo, ya no les podemos prestar más plata, sino que además les dicen, lo que les habíamos prestado tienen que pagarlo ahora, es urgente. Estados Unidos está quebrado, necesitamos que nos devuelvan la plata. Por lo tanto, Estados Unidos está en crisis y ahora Europa también lo está. Por lo tanto, caen las economías europeas. Europa en general, Francia, Alemania, se ven muy perjudicados. Europa y Estados Unidos, las dos grandes economías de la época, como están quebradas, están con problemas económicos, dejan de comprar en el exterior, dejan de comprar en el extranjero, dejan de comprar materias primas. En África y sobre todo en Sudamérica, compraban ellos materias primas para sus fábricas, el acero, los alimentos, etc. Entonces sus materias primas, eh, como sus fábricas cerraron, no tienen más que fabricar, no necesitan materias primas, y los grandes perjudicados van a ser los países del tercer mundo, por ejemplo, Centroamérica y Sudamérica. Europa y Estados Unidos ya no les compran sus materias primas, y por lo tanto ya tenemos tres grandes bloques afectados por la crisis de Estados Unidos. Norteamérica, Europa y América del Sur, para nosotros, que es lo que nos importa. Este gráfico me interesaba mostrarles también. Este gráfico muestra la producción industrial en Estados Unidos y en Europa. Si ustedes se fijan, este gráfico parte en el año 26 y cómo la producción industrial hasta el 1929 es en ascenso o estable. Estados Unidos en azul va en ascenso, relativo, estable y en ascenso. Francia va en ascenso, Alemania va en ascenso y un poco estable, Inglaterra también en ascenso estable. En el 29, como ya he dicho, hay una crisis económica que afecta a la producción y fíjense el gráfico de las líneas azules, Estados Unidos. El 29 cae profundamente hasta el año 32 de una manera impresionante. Inglaterra se mantiene estable, baja pero un poco. Francia también baja, importantes cifras, y Alemania baja bastante también su producción. Más o menos el año 32-33 son los peores momentos de producción en Europa y Estados Unidos y comienza un leve ascenso. Sin embargo, no va a ser hasta el año 37 cuando los países recién, después de 8 años más o menos, vuelvan a recuperar sus niveles originales. Por lo tanto, esta crisis en la producción fue casi de 10 años.
¿ya? Importante gráfico ahí. La otra tabla que les iba a mostrar es este gráfico de la crisis del 29 en Estados Unidos propiamente tal. La barra roja, aquí está el 29, nos muestra la producción de automóviles, como baja considerablemente en el 32, y en el 35 se ve una recuperación, pero no llega hasta el 29. La producción de automóviles es la gran industria norteamericana de la época y la que haga importante empleo, digamos. Entonces, se nota aquí cómo afecta la crisis a los norteamericanos. Las barras azules nos muestran el gasto estatal, cómo el Estado va a tener que gastar para enfrentar esta crisis. En el 29 el gasto estatal era este, y existe un aumento constante hasta el año 35 que aparece en este gráfico. Es un crecimiento constante del gasto estatal. El Estado tiene que hacerse cargo de la crisis y va a tener que gastar. Cuando los países están en crisis, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. Ahora que en Chile estamos en una crisis de salubridad, pero también hay plata metida ahí. El Estado tuvo que hacer un gasto enorme, se anunció el otro día. El Estado tiene que hacer algo, digamos, ¿ya? Y aquí el Estado tuvo que hacer bastante, o sea, tuvo que meter la mano al bolsillo. Y en la barra verde del gráfico se observan los obreros desocupados, el nivel de cesantía. El nivel de cesantía en el año 29 era mínimo, y este nivel de cesantía aumenta considerablemente. Es la barra más dramática tal vez, el nivel de cesantía. Si la gente está cesante, no consume, no compra, no gasta. Si la gente no compra, no gasta, las fábricas no tienen para qué producir, si no tienen a quién venderle. Y si las fábricas no producen, despiden gente. Es un ciclo. ¿Ya? Bueno, consecuencias. ¿Qué consecuencias genera esta crisis del 29? Por una parte, consecuencias sociales. Las dividimos acá en tres: consecuencias sociales, ideológicas y políticas, ¿ya? Son múltiples, ¿ya? Pero este es un buen orden. Consecuencias: cesantía, ya lo he explicado. Baja natalidad, esto es importante, ¿eh? En la demografía también se produce un conflicto, y es que cuando la gente no tiene plata, está en crisis, está en problemas, no ve que el futuro vaya a mejorar, dice, bueno, ¿para qué voy a tener hijos? No tengo plata, son un gasto, y además no veo que estén las cosas para traer gente al mundo, digamos. Eh, y también movimientos de protesta. Cuando hay crisis económicas, la gente, bueno, culpa al gobierno de por qué no la evitó, por qué no la enfrentó de mejor manera, y hay movimientos de protesta importantes en Norteamérica, ¿ya? Sale la gente a marchar, a reclamar, y los gobiernos pagan los platos rotos, ¿ya? Consecuencias ideológicas. Segundo, surgen alternativas al liberalismo. El modelo económico y político que primaba en Estados Unidos, en el mundo en general, pero en Estados Unidos, que es donde se produce la crisis, era el modelo liberal. Esa idea de Adam Smith en lo económico, ¿ya? Que la economía se rige por una mano invisible, donde los estados no tienen que entrometerse, porque la economía funciona sola, ¿ya? La libre oferta y demanda de las personas es la que hace que los productos sean más caros o más baratos, por lo tanto hay que dejarla solita, ¿ya? Este liberalismo económico fue cuestionado en el 29. Muchas personas culparon al liberalismo económico de esta crisis. ¿Por qué nadie puso reglas? ¿Por qué nadie puso normas? ¿Por qué le prestaban plata a cualquier persona que tal vez nunca la iba a poder pagar? ¿Ya? ¿Por qué se dejó que las fábricas fabricaran tanto si no había quien venderle? ¿Por qué los bancos le prestaban plata a empresas quebradas o que no tenían un futuro esplendoroso? Todo ese tipo de libertades que el liberalismo defiende fueron cuestionadas en este momento y aparecen alternativas a este sistema liberal. Aparecen múltiples, no una sola. Seguramente la que más les llama la atención es donde dice acá el comunismo, que no surge como respuesta al 29, sino que se masifica como respuesta al 29. Ya existían ideas anteriores, pero ahora dicen, ven, y la gente empieza a creer en esto. Tal vez sea bueno un sistema alternativo, tal vez sea bueno un comunismo. Ya, esa es una. Pero hay otras alternativas. El corporativismo también surge como alternativa. Algunos dijeron el liberalismo no sirve, pero el comunismo tampoco. Así que se fueron por el lado corporativo. Las corporaciones o el corporativismo tiende a agrupar a ciertos sectores de la economía que se dedican a un aspecto determinado.
depende de la época y el lugar, pero no sé, todos los zapateros, digamos, se agrupan y generan una corporación de zapateros, ¿ya? Todos los agricultores se reúnen y forman una corporación de la venta de cerezas o arándanos, lo que se les ocurra, ¿ya? Es el corporativismo, agruparse por sectores económicos. Y tercero, que es tal vez el que más nos importa para el caso norteamericano, es el keynesianismo. Un importante economista llamado John Maynard Keynes analizó la crisis del 29 y dijo que el problema grande había sido que habían demasiadas libertades económicas y que el Estado debe tener un rol importante en la economía, y que no lo había tenido. Esas ideas fueron escuchadas por el gobierno norteamericano y fueron aplicadas en ese país. ¿Ya? El keynesianismo lo voy a explicar después, pero fue una de las consecuencias ideológicas de esta crisis. Tercero, consecuencias políticas. Ya vimos las consecuencias sociales, ahí están. Consecuencias ideológicas, ahí están. Y ahora consecuencias políticas. Las crisis de las democracias liberales en Europa. Los europeos dijeron, esta crisis es por culpa de las libertades económicas, demasiado liberalismo económico, y empiezan a surgir de a poquito, en los años 20 y en los años 30, lo que ustedes revisaron en la guía anterior, los totalitarismos, ¿ya? Así surgen. Por eso la gente empieza a escuchar estas locas ideas, los que consideran que las ideas de Mussolini, las ideas de Hitler sobre todo, son muy extrañas, son muy raras y no entendemos por qué la gente hace caso de esto, y es que la crisis del 29 hace que los europeos, estando pobres, 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 después de la Primera Guerra Mundial quedaron mal, y con la crisis del 29 peor, tocaron fondo de algún modo y dijeron, bueno, estamos dispuestos a escuchar cosas nuevas, queremos una alternativa. Y ahí surge gente como estos líderes totalitarios, ¿ya? Tal vez el proceso ruso es diferente porque la economía rusa, al ser cerrada, no se vio afectada por la crisis del 29. ¿Ya? Ahí muchos países dijeron, ah, ven que el comunismo es bueno, Rusia es comunista y no se vio afectada por la crisis del 29. Pero en el caso norteamericano, ellos prefirieron elegir el sistema keynesiano, una mezcla entre Estado y liberalismo. Es ahí donde Estados Unidos aparece con una propuesta que se llama el New Deal, el nuevo trato, que lo voy a explicar en la última diapositiva. ¿Ya? Fue la gran respuesta a la crisis económica del 29 en Estados Unidos. Y también escribí aquí como consecuencia del caso chileno, y se dio una situación bien paradójica para nosotros, y es que la Sociedad de Naciones redactó un documento en esa época para analizar la crisis del 29, cómo había afectado al mundo. Y llegaron a varias conclusiones, pero la que nos interesa a nosotros es la siguiente. Y es que hubo dos países, según la Sociedad de Naciones, en esa época Chile no lo conocía nadie, ¿eh? Si ahora nos conocen poco, en esa época menos, eh, dijeron, hay dos países en el mundo que son los más afectados por la crisis después de Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos es donde nace la crisis, pero los más afectados a partir de ahí van a ser Alemania y Chile. ¿Por qué? Alemania era el país que más préstamos recibía para la reconstrucción después de la Primera Guerra. ¿Ya? Y como Estados Unidos entró en crisis, cortó los créditos, cortó los préstamos, y Alemania se vio atoradísima porque no tenía un peso. Y Chile, si bien no le debía tanto como Alemania, el problema chileno era que nuestra economía dependía demasiado de las exportaciones de materias primas. Nosotros todo lo que teníamos lo exportábamos. Estábamos en una época donde el salitre ya había bajado, pero estaban surgiendo otros recursos naturales como puede ser el carbón o puede ser el cobre. Esta dependencia que teníamos de Estados Unidos y del primer mundo, de los países desarrollados, hizo que cuando este primer mundo entrara en crisis, nosotros ya no teníamos a quién venderle. Fuimos entonces un país muy afectado por la crisis del 29, muy afectado. Um, y esta lámina es importante. Aquí esta lámina muestra la nueva economía keynesiana, el sistema keynesiano. ¿Ya? Esto es un círculo. Vamos del 1 al 5 aquí explicándolo, pero tienen que verlo siempre como un círculo. Una cosa provoca la otra, y ya lo he ido explicando a través de la presentación, así que basta con recordarlo. En el cuadro 1, en la lámina 1, dice inversiones del Estado. El Estado entonces, según el modelo keynesiano, debe gastar plata de lo que tiene. El Estado principalmente se financia con los impuestos que pagamos todos,
y con algunas empresas estatales, si es que el Estado tiene empresas estatales. Por ejemplo, Chile tiene Codelco, ¿ya? De ahí saca plata. Todas las ganancias de Codelco van al Estado y con eso se gasta. Y el resto lo ponemos en los impuestos todos. Entonces, con esa plata, dice Keynes, el Estado debe gastar todo, lo más que pueda, y si hay que endeudarse, también que lo haga, que gaste mucho. ¿En qué se puede gastar? Bueno, construir carreteras, construir hospitales, construir escuelas, contratar personas, fabricar cosas, etcétera. Hay que gastar. ¿Eso qué genera? ¿Qué tiene de bueno? Alguien diría, pero lo mejor sería ahorrar. Bueno, Keynes dice no, hay que gastar y así generamos trabajo, le damos trabajo a la gente. Hay que contratar obreros, hay que contratar ingenieros, hay que contratar arquitectos, hay que contratar gente para que puedan hacer esas cosas. Los hospitales, las carreteras, las escuelas, etcétera. Se crea trabajo. Si la gente tiene trabajo, aumenta el ingreso familiar en la casa. Y cuando la gente en la casa tiene plata, consume más. Ya no solamente consume lo básico, que es el alimento, sino que se puede dar algunos gustitos, algunos lujos, electrodomésticos, vacaciones, qué sé yo, un auto, un segundo auto, regalos, etcétera. Y consumir, para Keynes, no es malo, porque eso dinamiza la economía. Cuando la gente consume, las fábricas tienen que producir más. Si te compraste un segundo auto, bueno, la Ford va a tener que fabricar más autos. Si en la actualidad tú te compraste televisores, celulares, computadores, etcétera, bueno, las fábricas van a tener que fabricar más y por lo tanto, al fabricar más, van a contratar más gente y también, como las fábricas, las empresas pagan impuestos, le van a llegar más impuestos al Estado. Si el Estado tiene más plata, puede crear más trabajo, bla, 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 bla. Y cumplimos con este círculo que sería para Keynes un círculo virtuoso. ¿Quién tiene que dar el primer empujón, el primer puntapié a esto? Dice Keynes que es el Estado, porque es el que tiene la responsabilidad, ¿okay? Y el que tiene los recursos, las posibilidades. La gente común no puede hacerlo, el Estado sí puede. Ese es el modelo keynesiano que se empieza a aplicar en Estados Unidos después de la crisis del 29 como una respuesta, como una solución, y muchos países en el mundo también de algún modo lo aplicaron. Pero el plan económico, como vemos aquí en la diapositiva, el plan económico norteamericano es más que el keynesianismo. El keynesianismo es una patita. En realidad es todo un nuevo trato lo que hace Estados Unidos, un New Deal, un nuevo trato. ¿En qué consiste ese nuevo trato? Primero, el presidente Roosevelt, creo que era, Franklin Delano Roosevelt, eh, dice que hay que hacer reformas a los bancos, a la banca. Los bancos ya no se pueden mandar solos. Los bancos van a tener que ser vigilados por el Estado. Voy a inventar un ejemplo. Si voy yo al banco, un banco X, a pedir 1.000 millones de dólares de crédito, en el 29 me los daban. Voy a exagerar todos los puntos, pero para que se entienda. Ya, vengo a pedir 1.000 millones de dólares, préstenmelos. Me los prestaban y yo me iba a mi casa. Yo no tengo para pagar 1.000 millones de dólares. ¿Cómo voy a pagar eso? ¿Ya? Si hay que cobrar intereses y qué sé yo. Um, lo que diría el nuevo trato es que al banco hay que vigilarlo. Y una persona como yo no puede pedir 1.000 millones de dólares. ¿Ya? Tienen que mirar cuál es mi sueldo, cuáles son mis propiedades, si tengo casas, si tengo terrenos, si tengo autos, en fin. Y a partir de lo que yo tenga, me pueden prestar. ¿Sabes qué? No te podemos prestar 1.000 millones de dólares, pero te podemos prestar 10 millones, 20 millones, 50 millones. Eso sí, lo puedes pagar. Y lo que dice el New Deal es que entonces los bancos van a tener que ser vigilados. ¿Ya? Eh, la contratación de obreros. El New Deal dice que el Estado va a tener que contratar muchos obreros, porque cuando los obreros tienen plata, gastan, consumen, por lo tanto las fábricas van a tener que fabricar más cosas, contratar personas, y echamos a andar este círculo virtuoso de la economía. Control de precios agrícolas. ¿Por qué esto? Porque la agricultura es la que entrega el alimento. Todo lo otro es superfluo, es, entre comillas, un lujo, no es primera necesidad, pero la agricultura entrega elementos de primera necesidad, la alimentación. Por lo tanto, el Estado, según el New Deal, va a tener que vigilar los precios y si alguien que vende manzanas o papas está especulando con esto, está abusando de la gente, está cometiendo usura, el Estado lo va a tener que controlar. En épocas de crisis, la
los artículos de primera necesidad como la salud o la alimentación son muy delicados. Mayor gasto público. El New Deal dice que el Estado va a tener que gastar todo lo que pueda, todo lo que tenga, incluso endeudarse, para echar a andar ese motorcito de la economía. Eso de ahorrar en momentos de crisis no va a servir, según el nuevo trato. Y por último, Norteamérica crea un sistema de seguridad social, que ya algo existía antes, pero digamos que lo hace masivo y lo hace de peso, lo hace importante. ¿Y qué consiste esta seguridad social? Por ejemplo, seguros de cesantía, ¿ya? Que si tú te quedas cesante, recibir algo de dinero, tal vez no lo mismo que ganabas, pero algo. Y esto se financia con los dineros del Estado, con los ahorros propios. A cada trabajador se le descuenta un poquito de su dinero para que vaya a un fondo común y después cuando tú estés cesante, te lo dan. Las jubilaciones también, cuando las personas ya son muy viejas y no pueden trabajar, ese sistema también se masifica con el New Deal y otros elementos de seguridad social que ayudan a la precariedad económica que pudiera tener un trabajador normal. Las licencias médicas, ese tipo de cosas, ¿ya? Y ese nuevo trato entonces es la respuesta macro a la crisis del 29. Resumiendo, vimos en esta presentación la crisis del 29, sus antecedentes, las causas directas, la sobreproducción y la especulación financiera, el desarrollo y las características que tiene esta crisis, algunos ejemplos de datos respecto de la producción y de la cesantía y el gasto estatal. Además vimos las consecuencias sociales, ideológicas y políticas, el caso chileno, la economía keynesiana y el New Deal. Eso respecto de la crisis del 29. Lo que yo les propongo ahora es que en su cuaderno o en el libro, donde les acomode más, pueden, eviten rayar el libro para que puedan después reciclarlo con sus hermanos o con otra persona. Así que ojalá lo hagan en su cuaderno, pero si en el libro no importa. Van a responder el ejercicio 1, el A y B, de la página 40 del libro. También van a pintar el mapa, esto sí tienen que hacerlo en el libro, según las indicaciones de la página 40. Y finalmente van a responder las preguntas A y B en el libro o en su cuaderno de la página 41. Lo de la página 40 corresponde a la crisis del 29, lo de la página 41 a los totalitarismos, que los vimos en la guía, pero también están ahí el material en la página 41. Esa es la actividad de hoy, página 40 y página 41, que se pueda responder con esta clase y también con las páginas del libro. En el libro aparecen estos mismos contenidos de la crisis del 29 en la página 33 y en la página, bueno, solo eso, solo la página 33. Ahí aparece. Eso, que estén bien, saludos.